Saludos mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos un día más, total y absolutamente en vivo, gracias a la frecuencia 89.1 en el dial de Costa Rica para todo el país y también por plataformas digitales a partir de unos segundos ya en arroba CRC 89.1 Radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática, retransmitiendo de forma simultánea los programas que ya son más de 654 los que hemos desarrollado desde hace prácticamente 2 meses exactamente ayer cumplimos 3 años de estar totalmente en vivo por esta frecuencia para poder generar esta oportunidad de hacer conciencia, de hacer pues un llamado a la reflexión técnica, profesional de cómo es que tenemos que mejorar como Costa Rica, como personas que vivimos acá para poder generar un mejor ambiente, un mejor crecimiento para el país. Estamos en estos días ya celebrando los 3 años y pues damos gracias a Dios por eso, gracias a CRC por estar habilitando estos espacios de conversación y hoy particularmente en esta semana de aniversario estamos abriendo un espacio más dentro de la arquitectura de Red Democrática, un espacio que se llama Red Democrática Edición Voces del Mundo, en conjunto todos los miércoles con don Jorge Padilla. Es un jurista que tiene amplia relevancia a nivel internacional, jurista experto en temas internacionales de gran variedad y que es exactamente en donde Costa Rica tiene que desarrollarse, implicarse para poder tomar decisiones y ser parte de un mundo globalizado, un mundo en donde todo tiene un porqué y un qué, y donde el juego del dominó siempre está presente, lo que se mueve una pieza de un lado, del otro lado está resonando y tiene sus implicaciones, y por eso para entender la Costa Rica que tenemos que entender la Costa Rica en el espacio en donde se está vinculando. Por eso, a partir de hoy, Voces del Mundo, Red Democrática Edición Voces del Mundo con don Jorge Padilla y todos los días, todos los miércoles con invitados realmente de lujo en la segunda parte del programa para poder pues acrecentar nuestro expertise como país y poder tomar las mejores decisiones. Don Jorge, bienvenido, ya has estado por acá en otras oportunidades y a partir de ahora con Voces del Mundo. Encantado de saludarte, John. Realmente soy muy privilegiado de acompañarte. Y ahora que mencionabas 3 años, 3 años Tres de años. programa, y De recuerdo, no programa. sé si fue. Ahí corrijo, es el 6 pasado mañana. Tenemos el programa aniversario. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pero no sé si era de los primeros programas donde me honraste con la invitación y aquella famosa noticia que nos estremecía justo en ese febrero del momento de la liberación de los presos políticos en Nicaragua, que iban hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado el mundo desde entonces y cómo ha cambiado el mundo en el último año? Y creo que este es un espacio más de conversación. Creo que también permite para que nos eduquemos un poco, ¿no? Realmente, y nos reeduquemos entre todas y todos, porque caramba, estamos en una coyuntura donde prolifera tanta información adversa al acontecer internacional. Hay tanta incomprensión verdaderamente de lo que implican las reglas básicas del derecho internacional, el multilateralismo, las dinámicas en las que se mueve el mundo y que todo eso, pues por supuesto, impacta a un país pequeño, pero que sigue siendo siempre muy importante para el concierto de las naciones como es Costa Rica. Ayer me sorprendía que, por ejemplo, para dar un dato interesante, uno pues trata de mantenerse informado con ciertas fuentes y leía el editorial del País de España y se lo dedicaron a Costa Rica. Y precisamente en razón del proceso electoral y del resultado de las elecciones del domingo, tema que no es el de hoy. Pero digo, eso demuestra cómo Costa Rica siempre es verdaderamente una referencia internacional, lo cual evidentemente nos compromete a todas y a todos quienes hacemos parte de este país a tratar de hacer las cosas bien
porque siempre nos están mirando desde afuera como un referente en democracia, en términos de política exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Así que agradecido con vos por este espacio que inauguramos hoy, Voces del Mundo, 3 años después de aquella primera invitación y hace algunos meses de que no te acompañaba por acá. Eh, Gracias siempre por la invitación, de verdad. Y para nosotros es un gusto estar contigo. No, Jorge, sabemos el amplio, lo complicado de la agenda en la que estás. En algunos momentos en La Haya, en la Corte Penal Internacional, en otros momentos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en otros momentos litigando en otras partes del mundo. Sí, sí. La forma en que te desarrollas nos permite tener una alianza de lujo acá en Red Democrática para poder entender mejor qué está pasando en el Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional y Derechos Humanos, que es la organización que cobija el trabajo que haces. Nos llena de alegría en Red Democrática para poder generar esas alianzas que yo creo que, y lo hemos dicho en la edición de Economía de los viernes, una decisión informada es una decisión responsable. Y es a partir de ahí en donde tenemos que saber que Costa Rica es parte de un planeta, no estamos aislados, no es que aquí no nos afecta algo que esté pasando fuera del país y lo vamos a ir viendo conforme pasan los programas porque siempre me genera mucha curiosidad las resoluciones de la Corte, las resoluciones de otras cortes, la Corte Europea y demás, porque siempre tiene resonancia jurídica, siempre tiene su implicación para lo que es Costa Rica. Incluso hay unas partes de derecho ambiental que nos debe llamar a la reflexión si es que queremos seguir tomando decisiones en la línea en la cual siempre hemos estado acostumbrados. Pero vamos a ir poco a poco desmenuzando estos temas y para que vean, Jorge, de los trabajos que hemos estado conversando en los últimos días, igual tenemos una agenda de trabajo para este mes bastante importante. Hoy, ¿a quién vamos a tener en la segunda parte de este programa Voces del Mundo a partir de las 10:30 cuando ya le incorporemos a escena? Hoy vamos a tener la participación de uno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es uno de los jueces más jóvenes que tiene el sistema interamericano. Es el primer juez que aporta el Paraguay, por así decirlo, ¿no? O sea, siempre hay países que tienen una larga tradición, los mexicanos, los brasileños, los colombianos, siempre son países que siempre tienen mucha presencia en el sistema interamericano, pero hoy tendremos la participación del juez de la Corte Interamericana, el jurista internacional experto en derechos humanos, Diego Moreno, eh, quien nos va a estar acompañando. Y es un dato interesante, es la primera vez que un paraguayo llega a la Corte Interamericana en toda la historia que tiene de más de 40 años de sus trabajos y de su funcionamiento. Así que vamos a estar hablando un poquito, no de casos de la Corte, sino más bien desde la perspectiva de quien está en la resolución de esos casos, de cómo es que se mueve el mundo en términos de derechos humanos, al menos de lo que tiene que ver con nuestro vecindario más próximo que es Latinoamérica. Y entrando en materia, Jorge, ¿cómo estás viendo el comportamiento internacional? ¿Cómo estás viendo el desarrollo internacional que está sentando, a ver, muchos baluartes de cómo tenemos que empezar a leer el contexto internacional a partir de los últimos, ¿qué? 48 meses, 24, 48 meses, porque las cosas están cambiando y tenemos que ir ajustando el equilibrado de la máquina para poder jugar en ese partido. ¿Cómo estamos a nivel internacional? ¿Qué es lo que más nos tiene que llamar la reflexión? Yo creo que la palabra es reconfiguración. La palabra reconfiguración es una reconfiguración política, de poderes, económica, ideológica. Es una reconfiguración del orden. Hay quienes hablan de que estamos volviendo a cuestiones unipolares. Los países a partir de la llegada de Donald Trump el año pasado al poder están volviendo a hacer relecturas de cuáles son sus prioridades en seguridad energética, ya lo decías, en términos de medio ambiente también. Así que creo que la palabra es reconfiguración y es una reconfiguración del poder global. Tenemos una verdadera nueva forma de entender el multilateralismo, si así lo queremos llamar. Eh, no solamente por lo que implica la acción directa de los Estados Unidos, sino las reacciones que ello supone y el escenario en donde se resuelven o tratan de entender
los conflictos o las tensiones, mejor dicho, que se van dando en esa dinámica. Entonces, por ejemplo, tenemos una cuestión tremendamente interesante y dura a la vez, porque nos afecta a todas y a todos, con una nueva política de aranceles a nivel mundial, ¿no? Entonces eso ya es una reconfiguración incluso de las reglas basadas en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que parecía que todo estaba muy estable, que todo estaba muy bien definido, y ahí pues evidentemente también hay relecturas. Eso es un impacto directo, por supuesto, para las economías internas de los estados, pero esto toca a los exportadores, las cadenas de suministro, absolutamente todo lo que implica el movimiento del comercio entra en una nueva dimensión. Hay declaraciones públicas internacionales, el arancel es de tanto por ciento, listo, se acabó, guste, no guste, allá vamos. Ujú. Entran en juego otras fuerzas políticas que tratan de contener o de generar algún margen de maniobra, pues por supuesto por los intereses que corresponde a cada país proteger o potenciar. Entonces, esa es una primera palabra. Otra noción de que ha sido un tiempo de mucha tensión y sobre todo entre Estados Unidos y China. Y veamos lo que está pasando justo la semana pasada. La Corte Suprema de Justicia en Panamá declaró de que la concesión de que estaba utilizando la empresa en ambos puertos en salida Atlántico-Pacífico era inconstitucional, o sea, los contratos de concesión, ¿no? Y por supuesto son concesionarios hongkoneses, ¿no? Entonces, recuerden que cuando llegó Trump al poder hubo toda una narrativa del Canal de Panamá que se ha trasladado ahora más bien hacia Groenlandia, con temas de seguridad nacional, intereses nacionales, y eso pues está llegando hasta los estrados judiciales al más alto nivel. No es que un tribunal por allá en Veraguas dijo de que el comercio tenía que ser distinto, no, es la Corte Suprema de Justicia declarando el fin, por así decirlo, de los contratos de concesión de los principales puertos del canal de Panamá. El 40% de las exportaciones, productos del comercio norteamericano pasa por el canal de Panamá. Recuerden, hace exactamente un año, el recién nombrado secretario de Estado Marco Rubio pasó por la Sí. región, hizo algunas visitas y la primera fue precisamente al canal de Panamá, ¿no? Había un mensaje fuerte, directo ahí de un nuevo posicionamiento. La reconfiguración de la que te hablaba hace un momento nos habla incluso en términos de cuál es la política regional que va a aplicar Estados Unidos a nivel latinoamericano. Ya vimos los acontecimientos de Venezuela, ya estamos viendo los acontecimientos de las exportaciones de crudo a Cuba por parte de México. Entonces tenemos verdaderamente ahí una nueva doctrina con otras interpretaciones mucho más, tal vez más agresivas a la doctrina Monroe, que es la que alegaba por allá en 1823 el dominio absoluto de Norteamérica hacia su ámbito de influencia global. Y por supuesto, otras grandes potencias, como por ejemplo el Reino Unido, a partir de esas lecturas, bueno, también con su presencia geopolítica y lo que tiene que ver con Europa, hacen nuevas relecturas de cómo debe ser entendida la seguridad internacional o la defensa de los intereses. Todo ello en el marco de una crisis de confianza de las organizaciones multilaterales. Ahí entra, por supuesto, instituciones como las Cortes Internacionales, los foros políticos internacionales, eh, si son o no son efectivos espacios como para la resolución de conflictos y controversias como los que se han planteado en los últimos tiempos. Y hay un ámbito que verdaderamente preocupa muchísimo y es lo que tiene que ver con armas, rearme, desarme, Medio Oriente, equilibrio de poderes nucleares, Corea del Norte, China, Estados Unidos y por supuesto lo que ha fraccionado el mundo en los últimos años, que ha sido no solamente la guerra en Gaza, sino también la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, vamos, es un panorama donde pasamos de conflictos regionales a nuevas dinámicas geopolíticas, ¿no? Y cada cosa que hemos dicho tiene en sí mismo un impacto. Jorge, esa reconfiguración obviamente pasa por el perfil ideológico de los nuevos liderazgos políticos en los principales bloques o sectores mundiales. Hay una migración, un péndulo que se está moviendo
de la izquierda a la derecha y eso marca por mucho las relaciones de la geopolítica y la necesidad de de un empoderamiento, no es que lo haya perdido, sino fortalecerlo, de un Estados Unidos que empieza, apenas llega Donald Trump a generar un golpe en la mesa y decir, vamos a acomodar esto porque a su visión está desordenado o no le es tan beneficioso y a partir de ahí empiezan a moverse muchas cosas y empiezan a generarse elecciones en muchas partes del mundo de líderes de la derecha o del liberalismo que también se está presentando. Eso a nivel de la geopolítica, obviamente habría que ver cada elección, cada periodo constitucional de cada país, de cada bloque, para saber qué tan estable puede ser, pero por ahora va a marcar el camino del tema migratorio, del tema armamentista, del tema económico arancelario y del tema de alianzas para tratar de equilibrar los poderes de un bloque y el otro. Sí, indudablemente, indudablemente. Incluso mira que también en esa misma dinámica izquierdas-derechas vemos cómo los BRICS, ¿no? Han tratado de reorganizar un poco cómo va su agenda, incluyendo a otros países que no necesariamente estaban en el club original, ¿no? Y es buscar justamente una mayor influencia económica, diplomática, impulsando un sistema basado en sus reglas. Hay una complejidad diplomática altísima con eso que estabas diciendo, John. No, no es accesorio, ¿no? No es accesorio. Incluso si tú ves, solamente en el último año tuvimos elecciones prácticamente en todo Sudamérica. Terminamos con elecciones en Honduras en noviembre, muy complicadas también en razón del recuento y de que quién se declaraba ganador o no ganador. Viene una elección muy compleja en un país que es determinante en la región, como es precisamente Colombia, en octubre de este año. Hay elecciones de medio término en algunos países importantes. Así que sí, ciertamente esa dinámica internacional tiene puntos en donde se mueven precisamente por las influencias de estos grandes bloques comerciales, ¿no? Entonces, grandes bloques, la agenda de las elecciones hoy está marcada incluso por la presencia o no de China, por la cercanía o no con Estados Unidos. O sea, eso volvió a estar en la discusión en un tiempo que parecía no estaba, o más bien que estaba medianamente superado. Ayer sucedió lo impensable, un Petro sentado con Trump en la Casa Blanca después de que durante un año, de un lado y de otro, tuvieron intercambios muy fuertes y cuando sucede lo que sucede el 3 de enero en Venezuela, creo que ahí ya hay un punto Sí. de recomendación a la sensatez en el discurso incendiario. Y bueno, creo que aquí más vale conversar que lamentar, ¿no? Así que ahí tenemos esas dinámicas, pero lo vimos en la Argentina de Milei, lo vimos en la Chile de Cast, ¿no? Que llegó a Sí. una segunda vuelta, pero todo el mundo estaba seguro que iba a ser así. Tuvimos cambios presidenciales también en Uruguay, un poco más atrás, en Paraguay también, Bolivia ni que se diga, fue la vuelta al péndulo completamente distinto a una larga tradición. Se Ecuador. reafirma en Ecuador la política del presidente Noboa. Seguimos subiendo, ¿no? Y tenemos el estudio de caso de siempre, que es el Perú, ¿no? Casi 10 presidentes en un periodo de tiempo pero muy chico. Panamá, con lo que acabamos de mencionar, y aún México, y llegamos a un México, ¿no? Llegamos a un México donde, si bien es cierto, fue un cambio de estafeta, no más porque se mantuvo como en Costa Rica el domingo, el proyecto político del oficialismo, pues ahí hay otra dinámica y es justamente estar al lado de los Estados Unidos. Como dinámica también tiene Canadá, ahora en Davos, que el primer ministro dio un mensaje contundente en favor de las reglas del orden internacional puro y fuerte como se le apuesta al multilateralismo. Así que ese es el mundo en el que estamos, ese es el vecindario en el que nos hemos encontrado durante este tiempo. ¿Qué pasa en todo ello con Costa Rica? Todo,
absolutamente todo. Costa Rica es dependiente de bloques comerciales importantes para las exportaciones. La política exterior de Costa Rica está definitivamente ligada a una geopolítica que es variable, que es a veces de ebullición, a veces de contención, a veces más cauta. Y ahí es donde se tiene que mover Costa Rica, ¿no? Y siempre, pues uno esperaría que nuestro país se mantenga fiel a los principios, a los valores, eh, pues empezando por la neutralidad que le caracteriza a Costa Rica, pero también apoyando decididamente aquellas causas en favor de la paz, la seguridad internacional, en donde pues Costa Rica siempre se ha considerado un faro importante al efecto, ¿no? Y razón por la cual tenemos aquí precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, no es casualidad que un tribunal internacional esté acá, como lo está en La Haya en Holanda, o como está en otras latitudes del mundo donde hay una tradición política, diplomática, cultural incluso, que le ha apostado a las reglas del orden, de la paz y la seguridad a lo largo de toda su existencia. Y mi querido amigo Jorge, hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bien estás renombrando, está acá en el país, y ya lo habíamos dicho al inicio del programa, hoy tenemos un invitado, y así va a seguir siendo en todos los miércoles en la segunda parte del programa, un invitado de peso, un invitado renombrado, un invitado que nos puede poner en contexto qué está pasando a nivel internacional para nosotros hacer la adecuación a las implicaciones sobre Costa Rica. Y hoy particularmente nos acompaña don Diego Moreno Rodríguez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, periodo 2025-2030, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Esta es su casa, don Diego, señor juez. Estamos simplemente pues muy agradecidos por sacar el espacio y conversar con nosotros acá en Red Democrática. Bueno, muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Debo confesar que me siento un poco, tengo sentimientos encontrados de tener que hacer uso de la palabra ahora porque estaba tan entretenido el debate que me hubiese gustado a mí en lo personal seguir escuchándoles a ustedes dos, pero bueno, ya está la invitación hecha. Así es que decirles que es un verdadero placer, un privilegio acompañarles en este programa tan prestigioso y estar acá con ustedes, que son dos grandes referentes, conocedores de la realidad regional en materia de derechos humanos, Estado de Derecho, institucionalidad democrática. Así es que es un verdadero lujo, un privilegio estar acá y compartir un poquito con ustedes algunas ideas y dialogar un poquito con la audiencia también, con la distinguida audiencia que nos sigue. Así es que muchas gracias por la invitación, ¿no? No, más bien muchísimas gracias a usted en esta semana que particularmente le contaba a Jorge, don Diego, estamos en la semana de aniversario. Hace 3 años comenzamos el programa a diario, 1 hora todos los días para conversar sobre lo que pasa en Costa Rica y lo que pasa en la región y a nivel global. Y siempre estos espacios de conversación con gente de amplio nivel pues enriquece a la audiencia, que no es poca, es bastante a nivel nacional e internacional y que nos permite tener en contexto qué está pasando. Y si me lo permite, para entrar en materia, aprovechar bastante este espacio que usted tiene para conversar con nosotros, me gustaría comenzar haciéndole una pregunta tal vez exploratoria, tal vez profunda, dependiendo de qué tanto tiempo podamos destinarle a ella. Pero ¿cuáles son los retos para usted que pueda tener el Tribunal Internacional en un contexto convulso como el que tenemos el día de hoy? Bueno, en primer lugar, decir que es la primera vez también que estoy al aire en un medio radial de Costa Rica, que es un país al que ya le he tomado muchísimo cariño. Eh, de hecho, todas las repúblicas latinoamericanas son hermanas y tenemos muchos vínculos en común. Así es que, insisto mucho, es un verdadero privilegio estar acá. Los retos que tiene la Corte por delante. Este es un tema, yo creo que desde que la Corte existe, tiene retos siempre han sido retos serios, retos de peso, y algunos de esos retos nunca nos han abandonado, siempre han estado ahí y siguen presentes, y a eso le vamos sumando nuevos retos. Entonces, es un tema muy amplio
y por lo cual en la respuesta necesariamente y en interés del tiempo, ya que podamos tocar también otros temas, voy a hacer algo arbitrario y selectivo con los retos que voy a tocar a medida que me vengan a la cabeza. Y empecemos por los retos más tradicionales. Yo creo que este es un tribunal que sigue teniendo retos y desafíos en términos de su forma de funcionamiento. Es un tribunal que sigue teniendo un determinado número de periodos de sesiones al año que ya no responde a la realidad de trabajo de la Corte, porque eh, para hablarles con la total franqueza del mundo, nosotros somos jueces y juezas de dedicación de tiempo completo. Ujú. Yo me dedico al trabajo de la Corte 24/7 prácticamente de lleno. Entonces, eh, ¿cuál es la razón por la cual no somos un tribunal de tiempo completo como lo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el otro desafío que nos ha acompañado siempre, que es el desafío o el reto presupuestario. Nosotros, como ustedes bien saben, de los tres tribunales internacionales regionales de protección de derechos humanos, somos el más pobre de todos, por decirlo en términos coloquiales. Nuestro presupuesto está muy por debajo del presupuesto, para que la audiencia, yo sé que ustedes son grandes conocedores de estos temas, pero para que la audiencia se haga una idea, arrojando unos números mal y rápido al aire, diría que nuestro presupuesto está en alrededor de, ni siquiera sé si llegamos a los 8 millones de dólares anuales, en comparación con la Corte Africana, que tiene un presupuesto de 50 millones de dólares anuales, y el Tribunal Europeo, que tiene un presupuesto de 80 millones de dólares. Entonces, eso ya da una pauta de las enormes limitaciones para desempeñar nuestro rol. A mayor presupuesto podemos proteger a mayores víctimas, conocer de más casos, dedicarnos eh, eh, a trabajar de forma continua y no de esta forma interrumpida que se da a través de los periodos ordinarios de sesión. Entonces, ahí tenemos otro desafío que lo venimos. Y dentro de ese presupuesto es importante mencionar que dependemos en un porcentaje importante, no sabría decirles exactamente, diría mal y rápido, alrededor del 30% de ese presupuesto depende de la cooperación internacional. Entonces, imagínense lo que eso significa para un tribunal internacional. Aún a pesar de eso, creo que todos estamos de acuerdo que con todas estas limitaciones que nos han acompañado a lo largo de la historia, la Corte ha sabido sacar fuerza de flaqueza y se ha convertido en un actor regional, político, jurídico de suma relevancia, en un tribunal de suma relevancia que tiene un impacto enorme, que ha protegido y reparado violaciones de derechos, que ha tenido una jurisprudencia que ha tenido un impacto enorme en la región y diría que incluso allende la región. Entonces, imagínense lo que podríamos hacer si tuviésemos los recursos suficientes para funcionar como yo creo que un Tribunal Internacional de Protección de Derechos Humanos en pleno siglo XXI debería poder funcionar ya en una etapa de madurez institucional después de 45 años de funcionamiento. Entonces, es un poquito a modo introductorio en cuanto a los retos más tradicionales. Hay mucho más que se podría decir acá, pero luego tenemos los nuevos retos, los nuevos desafíos, eh, las nuevas coyunturas que se dan y que plantean desafíos para los derechos humanos. Cuando esta Corte empieza a funcionar, estábamos en un contexto regional de dictaduras militares que cometían violaciones graves, sistemáticas a los derechos humanos. Por eso una ex magistrada de la Corte acuñó una famosa expresión que dice, bueno, la existencia de esta Corte fue un milagro absolutamente improbable en un contexto regional con esas características, pero sin embargo, nosotros, la Corte, mejor dicho, nace en una época muy diferente a la que se dio posteriormente. Posteriormente, a partir de los años 80, América Latina empieza afortunadamente a dejar atrás ese pasado autoritario reciente de dictaduras militares, empiezan
las transiciones a la democracia y empiezan a llegar otro tipo de casos, empiezan a surgir otros desafíos, la desigualdad social, las distintas inequidades, los grupos en situación de vulnerabilidad. Pero hoy estamos como que nuevamente presenciando un escenario y les escuché decir algo de esto cuando recién me conecté. Lastimosamente no pude seguir todo lo que comentaban, pero estamos asistiendo a un escenario global, no solo regional, sino diría que global, de erosión democrática y hasta en algunos casos de escepticismo, cuando no de directo repudio a lo que es ese sistema de derecho internacional regido por reglas que nace después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y eso se está poniendo en entredicho. Y esas son malas noticias para un tribunal internacional de derechos humanos. Y luego otras formas autoritarias que se están dando en la región particularmente que nos preocupan mucho como tribunal, porque saben que eh, esto es un problema enorme y tenemos ejemplos concretos. Yo de repente no puedo ser muy explícito por las funciones Claro. que cumplo, pero sí digo cuestiones que son de público conocimiento que preocupan a los jueces y juezas del tribunal y que se han tratado en seminarios, en eventos donde se han tocado este tipo de temas. Entonces, ahí yo creo que tenemos un gran desafío y es una gran oportunidad también, es una gran oportunidad. Hay gente que lo ve esto en términos muy catastrofistas. A mí me gusta pensar un poquito en esa famosa frase de Martin Luther King de que el arco moral del universo tiende hacia la justicia. Finalmente llegamos a eso, yo creo que esto lo vamos a sobrepasar, pero también es una oportunidad para ser autocríticos y ver un poquito en qué es lo que pasó en este espacio, en estas décadas de democracia que tuvimos desde que Fukuyama proclama el fin de la historia a esta parte, donde no hubo ningún fin de la historia ni nada, o sea, al contrario, vimos que nada de ninguna de las conquistas que habíamos obtenido, por importantes que hayan sido, eran definitivas. Y yo creo que eran modelos de democracia que eran perfectibles. Y creo que, y ahí es donde entra también mi optimismo, yo creo que de esto pueden salir modelos más robustos de democracia, más genuinamente participativos, que involucren de una forma más genuina a la ciudadanía en los procesos deliberativos y de toma de decisiones públicas. En fin, hay un montón que se puede hacer para perfeccionar nuestras democracias, trabajar mucho sobre la parte de las desigualdades sociales injustas. Eh, yo creo que acá hay una oportunidad para que una vez que pase que pasen estos tiempos difíciles, que estoy seguro de que van a pasar, podamos nuevamente volver a soñar con que es posible construir democracias mejores, más inclusivas y con más derechos para todas las personas por igual y sin discriminaciones de ningún tipo. Don Jorge. Si me responde el micrófono, le puedo hablar. Encantado de saludarle, señor juez, querido amigo de tanto tiempo. Eres un hombre formado y eres un hombre de cuna multilateral, además, ¿no? Porque antes de llegar a tu función actual como juez de la Corte Interamericana, el primero del Paraguay le compartía a la audiencia al inicio del programa, lo cual no es un dato menor, es realmente muy honroso. Eh, Estuviste ligado al Departamento de Derecho Internacional de la OEA y durante muchos años trabajando en el sistema de la OEA. Y recién mencionabas algo que es cierto, los retos de siempre, pero que ahora tal vez hay una manera mucho más aguda en que se difunden esos retos. Y por supuesto eso es aprovechado por agendas, yo le llamo un poco fuerte, haciéndome de esto una clase, profesores que somos los tres. Eh, y yo creo que muy perverso, ¿no? Y muy injusto también, ¿no? De la forma en cómo se le hace mala publicidad a tribunales internacionales, a instancias internacionales que han sido decisivas en momentos donde la democracia se había perdido e incluso para el fortalecimiento de la democracia.
Hace una semana compartíamos acá en San José que estabas en apertura del año judicial y muchas de las cuestiones que se hablaban ahí son temas de los cuales hoy parece que todo el mundo puede hablar con una facilidad tremenda, ¿no? Y lo que da la irresponsabilidad de la difusión de información light y de todo tipo, pero temas tan sensibles como el derecho al cuidado, la justiciabilidad del medio ambiente, ya lo decía Jonathan al inicio también del programa, como un asunto global de justiciabilidad. Eh, Recientemente entró en vigor un nuevo marco jurídico internacional del mar, ¿no? Entonces, digo, este mundo basado en reglas, este mundo basado en normas internacionales que tanto le han dado, no solamente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, Costa Rica directamente ha tenido procesos en los cuales la gente ni tan siquiera sabía de que habían sido aportes de la Corte Interamericana o del sistema interamericano y ya lo daban por sentado dentro de este ámbito democrático de solidez o aparente solidez en el que se había encontrado el país durante tanto tiempo, pero también fallos importantísimos de la Corte Interamericana han marcado un antes y un después para que tiempos de horror sean superados en el continente. Tú vienes de un país donde hubo dictadura, precisamente, y pertenece el Paraguay a un ecosistema político que estuvo marcado por las dictaduras cívico-militares en algún momento entre los 60, 70, digamos, hagámoslo ahí, ese gran periodo de tiempo hasta los 80. Como académico, ya no te pregunto como juez, sino como académico, cuán injusto vemos eso, ¿no? De que realmente hayan voces que estén tan propuestas a desinformar de lo que verdaderamente hace un tribunal internacional. Ya lo decías ahora, imagínate la cantidad de casos. ¿Cuántos casos recibe la Corte Interamericana anualmente, Diego? Mal y rápido estamos resolviendo alrededor de 25 casos de sentencias, estoy hablando de casos contenciosos. eh, eso varía de año en año, pero más o menos por ahí sería el número. Este año fue un año diferente porque estuvieron estas opiniones consultivas tan importantes y tan complejas como las de cuidado en particular, emergencia climática. Pero a eso hay que sumar una cantidad de medidas provisionales, resoluciones de supervisión de cumplimiento. Entonces, eh, eh, pero eso sería más o menos el número, ¿no? Ese Es sería. tremendo, digo, y lo menciono porque precisamente si nos vamos al proceso mucho más atrás, la instancia que le remite casos a la Corte Interamericana, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su último informe anual dice de que hubo más de 3.500 peticiones individuales, o para ponerlo en términos populares, más de 3.500 denuncias de violaciones a derechos humanos, de lo cual inicia un largo proceso de conocimiento, admisibilidad, de estudio, tratar de resolverlo con soluciones amistosas, etcétera, y termina siendo esos Sí, 25, 30 casos que entran sí. al año. Pero realmente ustedes trabajan a periodos, aunque tú ya lo dijiste que estás 100% dedicado a esto, lo cierto es de que no es un tribunal permanente, pero ha dado muchísimo Así mismo, así a la mismo. región. Yo he tenido esta conversación sobre este último punto, por ahí tocaste varios temas que me gustaría ir abordándolos por partes, ¿no? Pero sobre este último tema, yo se lo mencioné una vez al profesor Armin von Bogdandy, que tuvo la gentileza de visitarnos acá a Paraguay. Le pregunté sobre qué él pensaba sobre esta idea que tenía cansado del acceso directo, del recurso directo de las víctimas una vez agotado los recursos internos al tribunal. Y me dijo, mira, que no les pase lo que les pasó al Tribunal Europeo, que colapsó un poquito y se generó ahí un embudo y tienen muchas dificultades por eso. O sea, tiene sus ventajas ser un tribunal que resuelve un determinado número de casos al año porque cumplís funciones no solamente de tutela. Quizá hay mucho más violaciones que 25 sentencias al año en toda la región. Es una región de 500, 600 millones de personas las que están sometidas a la jurisdicción de la Corte. Obviamente lo ideal sería poder eh, que el tribunal pueda resolver absolutamente todos los casos de violaciones que no se resuelven a nivel doméstico, pero esa no es una realidad que esté hoy a nuestro alcance. Entonces, estas sentencias tienen la virtualidad de que fijan patrones o líneas, mejor dicho, interpretativas de cumplimiento obligatorio en virtud de la doctrina del control de convencionalidad, que tiene un efecto expansivo enorme. Entonces, esa es una forma que el tribunal ha encontrado para suplir un poco
el conocimiento de un caso limitado, de un número limitado de casos al año. Pero fíjate cómo contrasta esta cifra que diste vos mismo, Jorge, de las 3.500 personas que están presentando peticiones. Por un lado tenemos este discurso de descreimiento, de escepticismo, no sé si llamarlo ataque, depende de cómo uno lo evalúe, o de personas que simplemente conciben que el sistema tiene que funcionar de manera diferente y no como lo está haciendo, que son críticas absolutamente válidas y legítimas. Eso ha acompañado también al funcionamiento del sistema a lo largo de los años. Pero yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. El trabajo es un problema multidimensional, porque estos cuestionamientos se producen por distintos motivos, algunos bien intencionados y otros quizás no tan bien intencionados, ¿no? Entonces, es un problema multidimensional donde hay que trabajar en distintos frentes. Yo siempre digo que, en primer lugar, la cuestión comunicacional, y la Corte tiene un excelente departamento de comunicaciones con gente joven, creativa, súper comprometida, y eso es algo que nosotros deberíamos aprovechar y potenciarlo más. Hay mucho trabajo comunicacional, existe todavía mucho, pues está muy arraigada en la cultura de nuestros países, de los países de nuestra región, que nosotros somos que la Corte ha atendido en determinados momentos de su historia con ciertas decisiones a defender a los malos, ¿no? A los delincuentes. Esas son percepciones que hay que trabajarlas a nivel comunicacional porque la Corte y sus sentencias deben cumplir también una función educativa. Es el rol pedagógico de las sentencias de la Corte. Y eso es algo donde hay mucho trabajo, mucho campo por hacer, no solo para la Corte, que tiene todas estas limitaciones que ya les contaba, sino para la academia, la sociedad civil, explicar qué hace la Corte, por qué es importante, por qué una persona privada de libertad tiene derechos como cualquier otro ser humano, forma parte de la dignidad inherente a toda persona. Eso es muy importante, ahí hay muchísimo trabajo por hacer. Y hay que establecer puentes de diálogo con actores que de buena fe puedan tener concepciones diferentes sobre cómo debe funcionar o no la Corte. Yo creo que esa también es una materia que deberíamos trabajarla de mejor manera. Lastimosamente tenemos tantas limitaciones. A mí me gustaría poder clonarme y de manera tal a poder tener más posibilidades de trabajo, al solo efecto de poder trabajar en más frentes distintos y poder dar un mayor apoyo a las labores del tribunal. Y hay una cuestión también de la importancia de democratizar los derechos en América Latina, que los derechos no sean vistos como algo que solamente le compete a un determinado grupo de organizaciones de la sociedad civil y que es cosa de algunos profesores que están ahí y no. Yo creo mucho en que los ciudadanos y ciudadanas de las Américas, el ciudadano de a pie, debe internalizar los derechos, debe sentirlos como propios, debe sentir que forman parte de su propio acervo jurídico, cultural, político, y eso yo creo que nos va a ayudar en buena medida a conseguir mayores salidas. Esta es una corte que necesita aliados. Yo siempre digo que el día que haya algún cuestionamiento serio, bueno, ¿quién es el que va a salir a defender a la Corte? Y yo creo que es importante que para defender a la Corte tenemos que entender su importancia, la importancia de la labor que cumple, lo que vos decías, las vidas que ha salvado, la relevancia que ha tenido para, para, para nunca volver a ese periodo de dictaduras militares tan atroces. Y me alegro que hayas tocado el tema de Paraguay, porque sí, a mí me duele un montón. Es muy doloroso venir de un país que no solamente tuvo la última dictadura militar, que fue atroz, duró más de 3 décadas, sino que ahora hubo un debate justamente en estos días de personas cuyo discurso pareciera ser que apuntan a reivindicar esa etapa tan horrorosa de nuestra historia que pretendíamos dejar atrás. Entonces, las encuestas de Latinobarómetro, cuando uno las analiza a lo largo y ancho de las Américas, personas que no tendrían problemas con gobiernos autoritarios, que la democracia les es indiferente, todo eso preocupa mucho. Entonces, ahí hay un trabajo que compete a la Corte Comunicacional, pero es un trabajo que uno no puede hacer la Corte sola. Es tan amplio el problema y yo creo que
hay mucho trabajo por hacer para que una verdadera cultura de los derechos humanos, de la institucionalidad democrática y del respeto al Estado de Derecho impregne en toda la región. Y vimos que esos son valores muy frágiles, o sea, las conquistas que las consideramos conquistas, eh, hay que, por traer a colación a Jefferson, la terna de vigilancia es un deber y un derecho de todo ciudadano, de todo ciudadana de las Américas, porque estamos viendo lo fácil que es borrar de un plumazo todo, todas las conquistas de 45 años. Es preocupante, realmente es preocupante. El señor juez, don Diego, nos quedan 6 minutos, 7 minutos máximo de programa, pero no quisiera irnos sin plantear El una tiempo es un pregunta. tirano, ¿eh? Es un tirano Sí, como cualquiera de estos que hemos tenido, sí, pero yo creo y que en es el una agencia. programa, nos suele pasar cuando la conversación es muy, muy, muy rica, muy enriquecida, que se nos va, pero rapidísimo, y este es un caso perfecto. Pero no quisiera irnos, no quisiera que nos fuéramos sin plantearte una pregunta que en lo personal me genera demasiada inquietud. La protección de la dignidad humana está en riesgo por el relativismo de las agendas regresivas que marcan la coyuntura de nuestros días, muy en función de lo que estabas planteando, de que ya la gente no le toma tanta importancia al concepto de democracia porque sienten que no les resuelve y están abiertos a otros puntos al estar abiertos a otros puntos, pues entra en juego las fronteras de la dignidad humana y eso en lo particular me preocupa. Mira, a mí también, comparto tu preocupación. Jonathan, justamente estuve viendo dos enfoques en estos días de la dignidad humana y hay un libro de Samuel Moyn, que es un historiador de la Universidad de Yale, que tiene un libro que habla un poquito de la dignidad humana y es una visión bastante crítica, la verdad, que él tiene y le hace a uno pensar, reflexionar mucho. Y ayer estaba escuchando otra locución desde una posición diametralmente opuesta de, del profesor Robert George, que es un profesor de la Universidad de Princeton, donde justamente hablaba de que esto es algo, la dignidad humana. Ahí no hay ninguna posibilidad de negociarla, ni de regatearla, ni de relativizarla, por usar una expresión tuya. Sin la dignidad humana se desmorona todo esto. Entonces, sí, creo que es como la piedra angular y lo dice el preámbulo mismo de nuestra convención. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Debemos recuperar el sentido y podemos tener lecturas seculares, deberíamos incluso en nuestras sociedades pluralistas, de estados seculares, deberíamos, creo yo, manejar, sobre todo desde un tribunal internacional y desde nuestros sistemas constitucionales domésticos, conceptos seculares de la dignidad humana, pero sí no al costo de relativizar esta noción que es tan, pero tan importante. Es como la piedra angular de todo, ¿no? Entonces yo sí comparto también esa preocupación. Jorge, Dentro de todo esto que mencionabas, y de una manera muy rápida, porque estamos a 3 minutos, señor juez, uno de los grandes asuntos es la incomprensión de lo que hacen a ver, las instituciones jurídicas internacionales, los sistemas internacionales de protección. Con mucho facilismo se dice, llegaron los de los derechos humanos y no hacen nada, o solamente están ahí, como bien decías ahora, verificando que solamente los delincuentes tengan derechos. ¿Y qué pasa con el que cuida en esas cárceles? ¿Qué pasa con el que hace prevención de la violencia? ¿Qué pasa? Y creo que además es un tema de estudio mucho más profundo, pero ¿crees, o mejor dicho, en un par de frases, ¿crees que todo esto de la inteligencia artificial está contribuyendo a que esa incomprensión se aumente, o por el contrario lo ves como una oportunidad? ¿Cómo es ser un juez internacional en el tiempo de la inteligencia artificial, Diego? Bueno, gracias, Jorge. Es una muy buena pregunta. Ahí hay dos temas que creo que hay que separarlos. Yo creo que esa incomprensión es agudizada y alimentada por el mal uso de las redes sociales, por personas que de alguna forma utilizan una herramienta que puede ser tan beneficiosa, la utilizan para fines de desinformación, de desacreditación, de esparcir
campañas de desinformación y hasta discursos de odio, ese tipo de cosas. Eh, eh, entonces, ese es un problema, ese es un problema, el uso de las redes sociales que marca un cuarto hito muy importante, como lo dice este autor, Van Reybrouck, en un libro fantástico que él tiene, donde trata de idear mecanismos más robustos para lograr una genuina democracia. Él dice que la aparición de las redes sociales marca un antes y un después en lo que es nuestra forma de entender la democracia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial, que es una herramienta muy valiosa, que también, como toda herramienta, puede usar, así como un cuchillo, decía Joseph Raz, un gran filósofo fallecido, puede ser usado para fines buenos, cortar un pedazo de carne o para fines de cometer un homicidio. Entonces, como herramienta, esto tiene mucho potencial, pero estamos viendo que hay posibles afectaciones a derechos humanos y hay mucha gente, lo que a mí me deja tranquilo que hay muchos académicos trabajando en esto. Lo que no me deja tan tranquilo es que creo que esto amerita una mayor atención por parte de la comunidad internacional. Esto se tiene que regular de alguna forma. Esto no puede seguir así. Tenemos que empezar a pensar seriamente en un marco regulador a nivel doméstico y a nivel internacional. Yo creo que lo dejaría ahí porque es un tema absolutamente complejo y que me ameritaría una charla por separado. Indudablemente. John. Muchísimas gracias, señor juez, por estos minutos que nos ha dedicado en medio de tanto trabajo que sabemos que está haciendo y del buen esfuerzo y de la buena intención que usted está haciendo por generar un continente americano más justo y más equiparable entre todos los que habitamos acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Jorge, por la invitación. Quiero que la audiencia sepa que yo te estoy conociendo, Jonathan, pero con Jorge tengo no una amistad, sino una hermandad que nos ha unido por décadas y de verdad que es un privilegio tener amigos así en la vida. Hablando de valores absolutos, la amistad es un valor absoluto. Gracias, Jorge, y gracias, Jonathan. Nosotros los honrados, querido amigo, señor juez, un gran gusto saludarte a la distancia y buen viaje también, que sé que va saliendo de Muchísimas viaje. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, John. Gracias, señor juez. Siempre a las órdenes cuando usted lo ocupe. Aquí vamos a estar siempre para poder tender la mano y ayudar. Y gracias, Jorge, por Muchas este gracias. primer programa de Red Democrática Voces del Mundo. Esto ha sido todo.